Hoy venimos al canal a hablar del goleador del momento. Hoy venimos a hablar del 9 del Leicester City, Jamie Vardy. Ilie, es momento de hablar de nuestro hombre, de Jamie Vardy. Está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera y tiene 32 años. Este chico no para. Sí, hablamos hace unos días, hicimos un vídeo dedicado específicamente al Leicester y a los secretos del Leicester, y uno de ellos, desde luego, es la buena forma de Jamie Vardy. Algo que yo tengo que reconocer que no me esperaba, de hecho, en alguna ocasión lo he comentado, que, claro, un jugador que depende tanto de su punta de velocidad, en teoría, con los años debería ir menguando su rendimiento. Y en lugar de eso, no solo no ha menguado, sino que ha mejorado su rendimiento, y además lo ha hecho no a través de cambiar su estilo de juego. Sigue jugando muy parecido, como lo hacía siempre, es decir, aprovechando la velocidad, pero no ha perdido la punta de velocidad, a pesar de los años, posiblemente en parte debido a que es un jugador muy ligero, ¿no? Es un jugador muy ligero, posiblemente ahora se esté cuidando más de lo que se ha cuidado a lo largo de su carrera, aunque luego veremos que no es una persona de especialmente hábitos saludables. No, su dieta quizás no es su mejor valor, pero vamos a decir primero por qué tenemos que hablar de él, y es que lleva 8 jornadas consecutivas marcando, 8 jornadas lleva seguidas el Leicester con victorias, y está cerca de igualar su récord, ese famoso It's 11, It's Heaven. Sí. Que alcanzó en la temporada que el Leicester fue campeón, 11 jornadas consecutivas marcando. Está solo a 3 partidos de volver a igualar su propio récord. Sí, recordemos que el récord anterior está en posesión de Ruud van Nistelrooy, que es a quien se lo arrebata Jamie Vardy con ese famoso gol a pase de Christian Fuchs ante el Manchester United, ante David De Gea, y esa mítica narración de Martin Tyler, It's 11, It's Heaven for Jamie Vardy and Leicester City. Y además está a un rendimiento espectacular, es decir, ya no solo que esté marcando todos los partidos, sino que además está marcando en muchas ocasiones a pares. Sí, y eso le está haciendo tener un registro ahora mismo, con los 16 partidos que llevan de liga, a gol por partido. Si sigue esta media, lo cual evidentemente será complicado, pero está camino de alcanzar su mejor registro en la Premier League, que fueron 24 tantos precisamente en esa temporada del Leicester campeón. De hacerlo, sería también de conseguir ser el máximo goleador de la Premier, que ahora mismo lo es. Si finaliza así, sería el más veterano después, desde Drogba, que lo consiguió en la temporada 2009-2010 con 32 años. Con 32 años. Y la verdad es que da la impresión de que puede ser perfectamente el máximo goleador, porque no hay nadie. Kane no está en un buen momento, Agüero no está en un buen momento. Está lesionado ahora mismo. Y el que tiene más cerca es Tammy Abraham, que no parece que vaya a lograr cifras. En fin, ya está en cifras espectaculares, pero que no parece que vaya a acabar en 25 goles. En fin, No. Parece complicado. La verdad es que yo el otro día escribía en Twitter que yo no sé hasta qué punto Vardy o Gareth Southgate se estén arrepintiendo de la decisión del delantero inglés de dejar la selección inglesa. Porque la verdad es que en su actual estado de forma, posiblemente ahora mismo, no hablo en la Euro veremos, pero posiblemente ahora mismo debería ser el delantero centro titular de Inglaterra. El problema es si realmente siempre ha sido el debate de si casa mucho con la idea que tiene esta actual Inglaterra, porque Vardy tiene muchas virtudes, pero un gran hándicap es que te condiciona mucho el juego de tu equipo. Es un jugador que tienes que jugar para él, y así lo ha demostrado Brendan Rodgers este año, dándole mucha importancia al juego de Vardy en su equipo. Tienes toda la razón. De hecho, es algo similar a lo que nos comentaba Troy Deeney en esa entrevista que le hicimos en Watford. Que le preguntamos, oye, ¿y crees que todavía Inglaterra lo ha dejado por estar? No porque no confíe en él, sino porque su estilo de juego no casa con el de Southgate, entonces no hay nada que hacer. No me va a llevar a mí si quiere jugar otro estilo de juego. Muy bien, si os parece, vamos a repasar un poquito la carrera de Jamie Vardy. Que tiene miga. Luego entraremos en debate, pero haremos un breve repaso a la carrera de Jamie Vardy, que conocemos bien. Además, ha publicado una autobiografía que yo recomiendo porque hay muchas anécdotas curiosas, sobre todo muchas que involucran el alcohol. ¿Y delitos? Y delitos, que es nuestra combinación favorita. Sí, la verdad que sí. La verdad es que sí. Bueno, en esta autobiografía, antes comentábamos de su forma física y de su estado de salud. En esa autobiografía él mismo confiesa que antes de los partidos se toma 3 Red Bull, un espresso doble y una tortilla de jamón y queso. Primero, vamos a ver. ¿Cómo consigue estar como un palo con ese tipo de dieta? Es una incógnita total. Y después, ¿cómo no esto salta en el antidoping? Porque yo creo, ya lo veo casi pseudodopaje. ¿Y cómo no salta él al baño en pleno partido? Porque francamente esta combinación para el estómago es mortal. Y hemos visto algunas imágenes de jugadores que no han tenido tiempo para salir al vestuario, o sea que no descartamos que eso se dé. Bueno, ya sabéis que Jamie Vardy es un tipo de Sheffield. Es un tipo de Sheffield, como nuestro amigo Billy Sharp. Esta temporada quedó constancia de ello cuando marcó contra el Sheffield United, que lo celebró con muchas ganas. Es verdad que ahora lo estoy pensando que
En Sheffield tenemos dos tipos con mucho carisma, que uno es del Wednesday y otro es del United. Sí, Billy sí. Sharp, que es del United, y Jamie Vardy, que es de Sheffield, y es aficionado del Sheffield Wednesday, y ahí es donde empezó su carrera, hasta que el propio club le dijo, chico, creemos que no vales. No hay nadie al volante. Y bueno, búscate la vida por las categorías inferiores y complicadas de Inglaterra. Búscate la vida, y al final Jamie Vardy acabó en el Stocksbridge. El Stocksbridge, que es un club aficionado, y en su autobiografía comenta una cosa curiosa, que dice que el Stocksbridge estaba en una especie de colina. Entonces dice, muchas veces el clima que hacía abajo, antes de empezar la subida, no tenía nada que ver con el de arriba. Entonces abajo más o menos aguantaba, pero llegabas arriba, era un vendaval, o sea, lluvia, o sea, era imposible. Y es ahí precisamente en el Stocksbridge donde le pasa lo de la pulsera. Lo de la pulsera, estas pulseras que te ponen cuando... Bueno, lo digo como si me pasara cada semana. Estas pulseras que te ponen... ¿Tienes algo que contarnos, Ili? Estas pulseras que te ponen cuando cometes un delito para tenerte localizado. Sí. Entonces a él le pusieron una porque se metió en una pelea en un pub, y él argumenta que es en defensa de un amigo. Un clásico del fútbol inglés, por otra parte. Un clásico. O sea, ¿a qué jugador inglés no le ha pasado? Yo tengo la impresión de que o sea, si quieres ser un futbolista profesional inglés, tienes que pegarte en un pub. Sí, en algún momento de tu carrera. Y si puedes ser al DJ porque no ponga tu canción, mejor. Claro, exacto. El caso es que se pegó, él dice que en defensa de un amigo y tal. El caso es que le condenaron y tuvo que llevar una pulsera en el tobillo para mantenerle controlado cuando estaba en el Stockbridge. Entonces dice que eso, claro, tenía a una hora determinada, estaba en arresto domiciliario. Entonces a una hora determinada tenía... No arresto domiciliario. A una hora determinada tenía que llegar a su casa, ¿no? A partir de las 6 de la tarde tenía que estar en su casa. Es decir, digamos que no podía salir por las noches. Entonces, muchas veces cuando el partido le coincidía justo a esa hora, su padre le estaba esperando con el coche a la salida del campo, acababa el partido, y tal como acababa el partido se iba corriendo por fuera, se metía en el coche y se iban volando sin ducharse, sin nada. Sí. Se iba directamente a su casa para llegar a tiempo. Yo creo que la higiene siempre está por detrás de ir a prisión. Sí, la verdad que ahí estamos de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. El caso es que en el Stockbridge pues le fue bien, y acabó fichando ya por el Halifax Town cuando estaba en séptima división. O sea, digo, le fue bien, pero digamos le fichó un equipo de séptima. El Halifax Town, que por aquel entonces estaba en séptima división en 2010. Tenía entonces ya 23 años. Con 23 años hay futbolistas que llevan 5 años en la Premier League. Sí, él con 23 llegó años, muy tarde. Claro, estaba en séptima división, y aquella temporada con el Halifax Town, la única jugada allí, asciende de séptima a sexta. Y él posteriormente también asciende porque esa buena campaña que tuvo en ese equipo, que como decíamos era de séptima división, pasa a sexta, y no juega en esa, sino que directamente pasa a quinta porque lo ficha el Fleetwood Town de quinta división, y más o menos ya empieza a ese ascenso meteórico por las divisiones inferiores de Inglaterra. Claro, en el Fleetwood Town ya está en Conference Premier, en la época era Conference Premier, ahora es National League, pero bueno, es lo mismo, la primera división después de la Football League, ¿no? La quinta división. Claro, ahí ya estás tocando la Football League, digamos que ahí sí ya haces una buena temporada, ya pasas a la Football League y ya eres un profesional. Y eso es precisamente lo que le sucedió, porque en 36 partidos con el Fleetwood Town marcó 31 goles. Merecidísimo. Ahí ya es donde Jamie Vardy se empieza a labrar un nombre, hasta el punto de que el Leicester le convierte en el jugador más caro procedente de la Non-League. Exactamente, que era con todo merecimiento, pero por aquel entonces llega un equipo de segunda que ni mucho menos yo creo que el propio Jamie Vardy se podía imaginar lo que le venía por delante, porque... Ni lo que le venía al Leicester. Ni lo que le venía al Leicester, sobre todo porque es una parte importantísima para explicar el éxito de este equipo. Sí, como decimos, pasa de la quinta a la segunda, del Fleetwood Town de quinta al Leicester de segunda, por una cantidad récord para un jugador procedente de Non-League, que es 1 millón de libras, que con primas y logros y tal podía llegar a, me parece, a 1.5 o 1.7, pero llega a segunda con 25 años. Es decir... madurito ya. Sí, ya está en Championship, pero 25 años le ha costado llegar hasta ahí. En el Leicester está un par de temporadas en segunda, hasta que asciende a la Premier League con 27 años. Jamie Vardy, que parece un superclásico de la Premier League, o bueno, uno de los grandes jugadores de la historia de la Premier League. Pero ni mucho menos. Bueno, sí lo es, pero que llega con 27. Exactamente. O sea, es increíble. Es uno de estos casos de delanteros maduritos que nos gustan a nosotros tantos, pero que como que llegan a su clímax cuando son mucho más mayores. Por ejemplo, tú mencionabas antes el caso de Troy Deeney, es un caso más o menos similar. Deeney también tiene... Ricky Lambert, Grant Hall, entonces hay un montón, sí. Y a pesar de haber llegado con 27 años, sus cifras goleadoras son sencillamente espectaculares. Ahora mismo Jamie Vardy con 96 goles en Premier League, 96, está muy cerca de lo lograr esta temporada seguro. Está muy cerca de entrar en el selecto club de los 100, de los jugadores que han marcado 100 goles en Premier League. Es el jugador número 30 en goles. Es el 30º jugador con más goles de la historia de la Premier League, insisto, llegando con 27 años.
Que eso tiene muchísimo mérito y es lo que nos hace preguntarnos a nosotros algo capital, y es, ¿Jamie Vardy está acaso algo infravalorado dentro del fútbol inglés? Porque es verdad que viendo el tamaño de su gesta, no quizás porque haya estado muchos años en la élite, sino por cómo ha irrumpido y el nivel que ha mantenido pese a la edad avanzada que ya tenía. Sí, la verdad es que es un debate interesante porque, por ejemplo, el otro día en el 11 de la década que hicimos, Nacho lo puso en su 11 y es verdad que ha jugado media década y lo ha hecho a muy buen nivel, ¿no? Es decir, algún argumento tiene para estar en ese 11, pero en general no se le considera uno de los grandes delanteros, ¿no? Por ejemplo, Harry Kane, digamos, en la apreciación de los medios de comunicación está muy por encima. Muy por encima. Agüero está por encima y es normal que lo esté, pero qué sé yo, estoy pensando en jugadores comparables, incluso jugadores jóvenes como Rashford, me da la impresión de que en proporción han tenido mucho más bombo que Vardy. Quizá por estar en el Leicester. Posiblemente estar en el Leicester, en un pequeño club de las Midlands, te afecte. Exacto, y es parte del debate porque realmente, si nos vamos a los datos, con los 96 goles que decimos que lleva desde la 2014-2015, que es cuando empezó a jugar en Premier League con 27 años, es el tercer máximo goleador en ese periodo de tiempo hasta la actualidad, solo por detrás de Harry Kane, que lleva 131 goles, y Sergio Agüero, que son 121, teniendo en cuenta, como decimos, que son dos equipos que han estado siempre muy por encima del Leicester. Es decir, el Leicester es cierto que es campeón en una temporada histórica, pero el resto de clasificaciones del equipo son 14º, 12º, 9º y 9º. O sea, es decir, tiene mucho mérito marcar la cantidad de goles que ha marcado con esas posiciones en el equipo. Y además recuerdo que tuvo una temporada de transición, en su primera temporada en Premier League, no sé si marca 5 goles. 5 goles, sí, exactamente. Con lo cual, lo que quiere decir es que ha tenido un proceso de adaptación, mientras que estos futbolistas, pues Kane no tanto, o sea, Kane sí también lo tiene, pero Agüero, su primera temporada ya empieza marcando muchos goles. No es el caso de Vardy, que tiene, en fin, que tiene esa temporada de adaptación. Y además también tenemos que hablar muy bien de cómo ha sido realmente capital para un equipo que probablemente ha pegado por encima de su peso durante muchas épocas, y es que ha participado esta temporada en el 41% de los goles, y si contamos, es decir, solo contando los goles marcados. Y si contamos también las asistencias, alrededor del 50% de los goles de esta temporada, una temporada muy buena bajo el mandato de Brendan Rodgers. Y además una temporada que el Leicester ha marcado muchos goles, hablo de memoria, pero diría que es el segundo máximo goleador de la liga, y Vardy ha participado en la mitad. Han participado en la mitad. Por cierto, una cosa interesante, hemos hablado de Vardy y de su velocidad, por supuesto un futbolista que pues con espacios es letal, pero también es un buen lanzador de penaltis, que es una cosa que muchas veces no se comenta. Además no tiene una técnica como súper depurada, no es un futbolista con mucha clase que mire el balón al portero, entonces te la pongo por aquí. No, le pega duro, pero la verdad es que tiene un ratio muy alto, diría que ha fallado solo 3 en su carrera, tiene un ratio muy alto de éxito en penaltis. Y además en ese terreno muchas veces decimos siempre que importa más casi la convicción que la técnica, o que tengas la mente muy fría. Y más allá de esta temporada, revela mucho lo capital que ha sido para su equipo, que en todos los goles que lleva desde que volvió a Premier League, desde que llegó a la Premier League el Leicester City, ha participado en el 31%, es decir, sus goles representan el 31% de todos los que ha metido desde la 2014-2015 el Leicester en Premier. Es muy fuerte, o sea, los últimos 6 años es el tercio de los goles. Uno de cada 3 goles que ha marcado el Leicester estas temporadas lo ha marcado Vardy. Es increíble, es increíble. Hablábamos antes, Juan, del tema de Brendan Rodgers, que este Leicester juega a otra cosa respecto al de Ranieri. El de Ranieri, sobre el papel, era un sistema que le beneficiaba mucho más a Vardy, porque era defendemos atrás y venga, contraataque y balones largos para Vardy. Tú la peleas tú solo y ahí la Vardy llevas. estaba encantado. O sea, era el único delantero y venga, normalmente lo que hacía era caer a banda para correr en diagonal hacia portería. Pero en este tiene mucho mérito porque es otro estilo. Es otro estilo en el cual el equipo tiene más el balón y aún así sigue marcando mucho. Yo creo que en parte tiene que ver la confianza absoluta que le hemos dado a Brendan Rodgers desde el día que llegó. Sí, porque desde el día que llegó él tenía muy claro que gran parte de su éxito en Leicester pasaba por tener el bolsillo y de su parte a Vardy. Dentro del campo y fuera. Que si hablamos muy bien de él en algunos aspectos, hemos de decir que con algunos entrenadores como Ranieri, como Puel, ha sido muy duro Bueno, a Puel y a Ranieri yo creo que los echaba. Sí, básicamente. O es decisivo en que los eche. Sí, es decisivo su enemistad con ellos, entonces él entendía que mucho de su éxito pasaba por llevarse bien con él, y de hecho lo que cuentan es que el primer día que los conoció, cuando todavía no los pudo dirigir, que los vio desde la grada, se acercó luego después en el vestuario y le dijo estoy encantado de que estés aquí, Jamie. Claro, Brendan Rodgers estuvo listo. Sí. Es un tipo listo en gestión de vestuario, siempre lo ha sido, y ahí estuvo listo porque sabía que si quería tener éxito su proyecto, que es algo que Puel no entendió, si quería tener éxito su proyecto tenía que tener a Jamie Vardy en su bando.
Y así lo hizo. Y la verdad es que desde que llega Brendan Rodgers, los números de Vardy son absolutamente espectaculares al nivel de los mejores delanteros de Europa. Pero no solo en Premier League, Claro. sino que ahora mismo, desde que llegó Brendan Rodgers hasta la actualidad, Es decir, no esta temporada, también algunos sí, partidos también del año unos partidos pasado. del año pasado, es el máximo goleador de las principales ligas europeas por delante de nombres como Lewandowski, Messi o Benzema con 25 tantos. Es Ahí increíble. es nada. Es increíble, absolutamente increíble. Ha sido un año espectacular. Y luego también hay un cambio de mentalidad de él, yo creo, Sí. ¿no? Él en su propia autobiografía reconoce que durante épocas de su vida era un poco una bala perdida, un tipo, bueno, pues muy individualista, muy pendenciero, etc. Pero ahora yo creo que, para empezar, la edad, ese es un factor, los compromisos familiares, es decir, ahora está casado, tiene hijos, el peso que tiene en el equipo. Te diría que incluso el fallecimiento de Koen Bijay le ha hecho madurar bastante, en el sentido de que ahora es alguien importante en el club. Desde luego. Es decir, es un poco, hombre, no te diré que la mano derecha de Top, el hijo de Koen Bijay, pero sí es el principal aliado deportivo, digamos. Hombre, si le tienen que preguntar a alguien en el vestuario, está claro que va a ser a él o a Schmeichel Claro. en todo caso. De hecho, hay una anécdota muy buena que ahora estoy recordando de su autobiografía que de hecho creo que la cuento en el libro. Cuando están en segunda todavía, hay un momento que Vardy juega poco, ve que no va a ser capaz de hacerlo y dice, me quiero ir, una cesión a otra división y tal. Y Top, que ahora es el presidente, es el hijo de Koen Bijay, va a hablar con él y le dice, tú eres muy bueno, te vas a quedar aquí y vas a triunfar. Y desde entonces son muy amigos. O sea, que es una amistad que viene mucho antes de ganar la Liga. Es una amistad que viene desde la época de segunda división. Y claro, ahora pues, es un tipo muy importante dentro del club. Y luego, más allá de las relaciones institucionales, que es clave y capital para el Leicester, también se ha notado mucho en el propio campo, el cambio de relación con los jugadores que le rodean. Porque muchas veces era un jugador que, como tú decías antes, iba muy a lo suyo, un delantero que le gustaba mucho ser la isla del equipo, pero ahora vemos como tiene deferencias y gestos hacia, sobre todo los novatos, como Ayoce Pérez, gestos de cariño. Y, por ejemplo, un dato curioso es que en la histórica goleada de 0-9 contra el Southampton, Máxima goleada de la historia de la Premier, exacto, recordemos. marcaron ambos, tanto Ayoce como él, 3 goles y finalmente le cedió el balón para que se lo llevara el español. Máxima goleada como visitante y máxima goleada total, empatado con una victoria, creo que es del Manchester United. Muy bien, esto me recuerda, ya sé lo que quería decir, me recuerda un poco a Lewandowski. Lewandowski también había sido siempre un tipo muy individualista, pero hasta el punto que en Múnich siempre se decía, es más individualista que Robben. Y ahora con la edad y el compromiso con el club se ha vuelto una persona mucho más generosa, un poco como Jamie Vardy, este Vardy 2.0 que estamos viendo en este nuevo Leicester. Un nuevo Vardy en un nuevo Leicester, un poco sería el... Pues aquí, el resumen. yo creo que aquí lo podríamos dejar. Decirnos en comentarios qué es lo que pensáis vosotros de este nuevo Vardy con 32 años, cuál es la cifra que pensáis que puede alcanzar a final de temporada, y como siempre os recordamos que os suscribáis y que dejéis un like si os ha gustado el vídeo.